dar más o ayudar a la gente, en este caso, a que sea más consciente. Muchas veces nosotros acudimos a los médicos, lo cual está muy bien, pero vemos las cosas por separado. O sea, si yo me duele la cabeza, de repente tengo migraña, entonces pues me voy al médico y seguramente me va a recetar una pastilla, ¿no? Si de repente estoy un poco tensionada, seguramente voy al psicólogo y de repente sigo una terapia, ¿no? Pero, ¿qué pasa? No nos damos cuenta que nosotros somos un todo. Somos mente, somos cuerpo, somos espíritu, ¿sí? Entonces, es importante esto, empezando con el cáncer. ¿Por qué empezando todas las enfermedades con el cáncer? Porque vamos a hablar ahora de Perú, y de hecho esto también se basa en otros países, en que, por ejemplo, tenemos estos números, ¿no? O sea, el año pasado, y esto es fuente 2018, el cáncer mató a 33.098 personas y se detectaron 66.000 casos, voy a decir a grosso modo, nuevos casos. Entonces, ¿cuántas personas? O sea, se va incrementando cada vez más, es un número grande. ¿Ya? Entonces, a ver. Ahora, del cáncer nos damos cuenta que son diferentes tipos de cáncer, ¿no? En Perú, por ejemplo, se ve el más pronunciado, es el de la próstata, ¿ya? Si nosotros decimos, de repente tenemos personas o familiares o amigos muy cercanos que quizás han muerto de cáncer o quizás están sufriendo cáncer. Entonces, no es algo que dices, wow, no conozco a nadie que sufra de eso. O sea, a veces puede ser, o dicen, uy, sí me pasó, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pensamos, ¿no? De hecho, las causas que te dicen, y es cierto, es válido, puede ser por la genética, la alimentación. A veces, ¿qué sucede? ¿No? Dice, lo que pasa seguramente has fumado. Dicen, no, yo no soy fumador, pero has estado cerca de alguien que ha fumado. Entonces, a veces tenemos este fumador pasivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, químicos tóxicos, a veces pues en el mismo trabajo, la misma contaminación también que pues absorbemos cosas, ¿no? Rayos ultravioleta también, ¿no? El típico cáncer de piel. Entonces, hay muchas cosas, muchas causas que seguramente ya lo saben o es muy fácil de averiguar también, ¿no? Las causas. Aunque no hay una causa exacta todavía. Te dicen, mira, estos son los factores de riesgo que si tú sigues en esto, podrías tener cáncer. Pero hay algo bien curioso, que si se ponen a pensar, hay personas que no están expuestas a ninguno de esos factores de riesgo y están enfermas. Por ejemplo, una amiga justo de una alumna me contaba que tiene una prima joven que ya le han dicho que tiene cáncer, en este caso al pulmón, y ella nunca ha fumado y tampoco su entorno fuma. Entonces no presenta el factor de riesgo, por así decirlo, el principal. Entonces, ¿cómo es que puede desarrollar un cáncer? En este caso, ¿no? Y hay otras personas en el grupo de riesgo que no les pasa nada. Por ejemplo, no se han dado cuenta, hay personas que tienen estos, por ejemplo, las personas que dicen, no le pasa nada, ¿no? Conocía a una persona y dice, este borracho no le pasa nada. Y tenía todas las enfermedades. Y no se afectaba como otra persona que se cuidaba y todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué algunas personas que a pesar que están en el grupo de riesgo no van a presentar la enfermedad? A pesar que son cáncer al cuello uterino, que es uno de los más para las mujeres, ¿no? Normalmente es muy conocido. Lo normal es que, pues, como dicen, terminan quitando, ¿no? Los órganos femeninos. ¿Qué pasa aquí? Va a haber un conflicto de frustración sexual con la pareja, ¿ya? Que son vividos como sucios. Ahí, por ejemplo, cuando una mujer es traicionada, ¿no? Una mujer se siente engañada. Entonces, como mujer se siente desvalorizada. En ocasiones, miren qué importante es esto que dice, en ocasiones ni siquiera es necesario que estas situaciones sean reales. O sea, ¿cómo uno puede generar cáncer por una situación que ni siquiera nunca existió? A través, por ejemplo, de los celos, ¿no? Hay veces por sus propias heridas, por sus propios conflictos, de repente dice,
mira, ¿sabes? Últimamente ya estoy sospechando porque está llegando tarde, no me contesta las llamadas, quizás me acerqué y olía colonia de mujer, ¿no? Cosas así. O tenía un pelito. O tenía un pelito, ¿no? Entonces comienzas en tu cabecita a armar tu historia. Y no le dices porque dices, es que si le digo, no tengo cómo agarrarlo, ¿no? Le cambio la clave al celular, por ejemplo, no puedo ver su celular, entonces ya empiezo a sospechar, no, acá hay algo, no hay algo que me está dando pistas. Pero como no lo tengo claro, no se lo digo, o porque quizás tengo miedo que se vaya, no lo sé. Pero ya estoy con esa rabia, ya me estoy imaginando que ya sé que si vienen tarde, seguro que está con otra mujer y esto, ¿no? Es más, cada cosa que me diga ya lo veo con otra intención, ¿no? Ella me está mintiendo y cosas así. Entonces, toda esa historia que se crea, al final, ¿qué sucede? Tiene problemas con el cuello uterino. Y quizás se da cuenta que todo lo que imaginó quizás no era cierto, pero el cáncer aparece ahí. Entonces, ¿qué tan poderosos son nuestros pensamientos? De hecho, por ejemplo, si ustedes se imaginan, ya, por ejemplo, la película de terror, ¿ya? ¿Quién no se ha asustado en una película de terror en el cine? ¿Y por qué se asustan si no esperas? No, De por sí causan miedito. Sí, pero ¿por qué? Es el mismo, o sea, el sonido del cine no hace un impacto más fuerte para que tú No solo del cine, ya sabes. Por ejemplo, lo que ven en la televisión también ha causado miedo, ¿no? O sea, una película de terror, sí, el cine ayuda, pero también en una televisión, en películas, ¿no? O sea que da miedo, a veces uno está mirando y ves que, no sé, de repente alguien viene y, o sea, uno está mirando también y o sale una cabeza, por decir, ¿no? Ya. Y eso de por sí te impacta, ¿no? Claro, pero uno ahí que ve de afuera, por ejemplo, yo les pongo una película, suponiendo que esta es una película de terror y aparece el exorcista, ¿no? Y ustedes se asustan. Claro. Pero alguien que ve, yo no estoy viendo eso, yo veo, digo, oye, pero ¿qué pasa con el televisor, si solamente es un televisor? ¿O qué pasa con la pantalla grande? Si solamente es una pantalla grande. Y es cierto, ¿no? O sea, oye, no es, o sea, si tú lo ves de acá, no está pasando nada, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Estamos concentrados mirando la película. Porque lo crees que es real, porque crees que estás ahí. Si no, no te asustas. O sea, te hace vivir. Claro. Eso es lo que pasa también con nuestras historias que nos creamos. O sea, igual pasa, ¿no? Quizás no está sucediendo, quizás me estoy equivocando, pero tan solo de imaginarlo, entonces yo estoy pensando de que va a suceder o lo vivo. Sí, digo, ¿alguna vez se han imaginado algo que al final no sucedió? Por ejemplo, cuando tenían que hablar con alguien y quizás imaginaban cómo iba a reaccionar. Como o se iba a enfocar, y al final no fue maldito corderito. Incluso ya se preparaban, ¿no? Decían, no, si me viene a decir esto, yo estoy ya. Ajá. Pero ¿por qué si no había sucedido? ¿No? Pero seguramente cuando ya se imaginaban, ya estaban con la cólera, o sea, ya están viviéndolo, Pero como uno es decir, yo no sé, yo creo que es el género, que nosotros somos mujeres, siempre hay adelantándonos a los hechos, ¿no? A los hombres les pasa también eso. También. Sí, también. Pero siempre la mujer, por ejemplo, estas cuestiones de pareja, ¿no? Ya ella está, si algo, digo, de repente le pegó un cabello por ahí, ya ella está maquinando, o sea, es como decir una especialidad del género. Quizás es más emocional. Sí. Claro, comparado con el hombre. O sea, donde no hay, ya está viendo situaciones. Claro, quizás es más emocional. Sí. Entonces, pero se dan cuenta que cuidado con lo que pensamos, porque quizás la situación no existe. No, también el hecho de solo ya de imaginar, podemos hacerlo también, como la mente tiene poder, uno puede hacerlo. Atraer. Eso se vuelva real. Sí, atraer. Ajá, claro, sí, también es cierto. Claro. Lo que uno tiene miedo se cumple. Sí, es cierto. Entonces, pero hablando de enfermedades, hay que tener cuidado con lo que pensamos, con lo que nos imaginamos. El mioma, es que hay mujeres que se aguantan o no son sinceras y dicen, sabes que no siento nada, no quiero hacerlo, ¿no?
por complacer al hombre. Pero mayormente es por, ¿cómo se llama esto? Por compromiso. Eso, No por hay- compromiso. Por compromiso, para que el marido de repente no se vaya, ella no tiene ni ganas ni deseo, Ajá. pero lo hace por compromiso porque es casado, es un esposo, es un, ¿no? Entonces es eso, compromiso, pero no hay un acto de amor o de entrega, ¿no? Claro, entonces eso Entonces, es que una como mujer, frustración. claro, no lo dices, no le dices No lo a nadie, manifiesta. pero el cuerpo sí se entera, el cuerpo sí lo siente. Justo, por ejemplo, las personas que sufren de miomas, ¿no? ¿Y cómo es la relación, no? Es interesante preguntar, ¿cómo es la relación con tu esposo? Y ahí justo dice, no, mira, no, o hace tío, como dice, ¿no? Por compromiso. Ese machismo es de dos. Sí. La mujer también es machista, por permitirlo, ¿no? Entonces, sí, pasa eso cuando de repente, por conservar a la pareja, N cosas, ¿no? Pasa, pero el cuerpo sí lo va a sentir, entonces hay que tener cuidado. Otro caso, ya, pasa del otro lado, de repente dice, ¿qué pasa con las mujeres? De repente que ya tienen 35, 40 años, ¿no? Y dicen, tiene mioma. Y dice, ay, no. ¿Por qué? Porque también va a haber una angustia profunda de no encontrar pareja. Y se ve privada, como se dice, hay un concepto que ya es de sociedad, ya, que como dice, ¿no? La mujer es para formar familia. Si no sale embarazada, en el fondo, dice, no sirve como mujer, ¿ya? Todavía hay ese patrón. Entonces, como se está viendo muchos cambios, pero está en el inconsciente eso, ¿no? O la señora también dice, oye, pero ya, como dice, te está pasando el tren, ¿no? Y dice, ay, no me importa, de la boca para afuera. Pero, ¿qué está pasando en el cuerpo? De repente sí tiene ese miedo. Entonces, ahí es, el mioma uterino es un programa biológico ante un conflicto de territorio. El útero es la casa. Cualquier problema con la casa, por ejemplo, mis hijos me dijeron que me odiaban y yo me maté trabajando por ellos, ¿sí? Para mí es mi casa, ¿no? Entonces hay un conflicto, hay un vacío de mi territorio, lo que yo llamo mi territorio, ¿ya? Entonces, como hay un vacío en la casa, hay que rellenar ese vacío. El cuerpo, como dice, es sabio, pero es que no lo entendemos. O sea, el mensaje es, hay un vacío en la casa. Casa, útero, hay un vacío en el útero, entonces hay que llenar, ¿sí? Justo hay una historia de un lobo, ¿ya?, que caza un conejo. Y esta es justo la historia del cáncer. Pero ¿qué sucede? Ya, lo mata, lo va comiendo y se atora con una de las patitas del conejo. Entonces en ese momento el lobo se asusta porque es algo que no había previsto, ¿no? Y como el cuerpo tiene esto de supervivencia, hay un shock de supervivencia, no es que te dejan morir, no. Entonces comienza a generar células que tienen mayor digestión para que puedan digerir ese hueso, para que hay que salvarlo. Por eso es que cuando nos cortamos cicatriza. ¿Por qué? Si no le he dado la orden, es un shock de supervivencia, no es que me deje sangrando, no es así. Entonces, ¿qué sucede? Ya, ok, van a pasar dos cosas. O bien estas células que está generando, ¿sí?, llegan a tener esta capacidad de absorción y eliminan el hueso y ya no hay problemas. El lobo vive o sobrevive. O si no funcionan, van a generar más células y al final no van a ser suficientes y al final llenan más y mueren. ¿Ya? Igual pasa con nosotros. Nosotros tenemos un hueso emocional. ¿Ya? Suponiendo, la persona en este caso que ha tenido, que le engañó al esposo. ¿Ya? Entonces, ya, suponiendo que también tiene un hueso emocional, entonces hay un vacío en el territorio, en la casa, ¿ya? Entonces, como hay un vacío porque de repente mi esposo es mi vida completa, como dice, no, dejé de ser mujer por atender a mi esposo, dejé mi profesión por atender a mi esposo, ya, entonces, si él se va, mi casa se derrumba, o sea, hay un vacío en mi casa. Entonces las células dicen, se está muriendo. Es como el huesito, ¿ya? Entonces, empiezan a generar más células. Generan células, ¿para qué? Para que coman ese huesito, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Esta mujer comienza a tener, pasan los años, empieza a tener odio,
empieza a sufrir, a llorar y todo el tiempo se acuerda, se acuerda, se acuerda. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Va a seguir, él dice, ah no, el hueso todavía no ha desaparecido. Mando más células, más células, más células. ¿Cuándo va a dejar de mandar las células? Cuando la persona diga conscientemente el hueso ya desapareció, se solucionó el problema, ¿no? Mientras que no diga ya se solucionó, ya no hay hueso, en otras palabras, entonces el cuerpo en automático va a seguir mandando, ¿no? Entonces por eso es importante limpiarnos de estas emociones negativas que pueden pasar para evitar enfermedades, ¿no? Entonces es importante, cualquier problema en el útero tiene que ver con la casa. La próstata, en el caso de los hombres. Más o menos, ¿en qué edad le pasan los problemas de la próstata? A partir de los 50, hay gente que tiene 40 y tantos y empieza con la próstata. Pero mayormente... ¿De cuántos años? Ahora, de jóvenes de 30 A años. veces muchachos hay de 25, 30, ya tienen un problema. Qué interesante, ¿no? ¿Y por qué O cambió? sea, ¿Por antes qué era 50 o 60 para arriba, ¿no? Pero ahora hay una cierta edad, ¿no? Sí. Mira, a partir de tanta Inclusive las edad... damas, ¿eh? Hay damas que los 24, 26 años y ya tienen cese de regla. Ya. Esto, por ejemplo, ahí... Es súper prematuro. Claro. Por ejemplo, ahí sí que extraño que biológicamente esta enfermedad como que mayormente pasa a este cierto tipo de edad y hay gente que lo genera más antes. ¿Qué es lo que están cambiando, no? Entonces, por ejemplo, en el caso del hombre, la próstata representa el principio biológico básico masculino. O sea, el principio en la parte animal es ser efectivo sexualmente. Por eso es que dicen, no le puedes decir a un hombre, oye, sabes que no me satisfaces, porque el peor insulto, ¿qué le puedes hacer? ¿No? Matarlo en vida. Claro, hay que saber de sexualidad. ¿Qué temores podría tener un hombre que debilita la masculinidad? Por ejemplo, un hombre que sea atractivamente guapo, ¿ya? Físicamente, que todas las mujeres quieren estar con él, ¿ya? Y justo la novia que tiene le engaña con alguien que no es tan guapo. Entonces, masculinamente dice, ¿qué pasó? No, el hombre no va a decir en que el hombre tiene más valores, no, ya su masculinidad está en juego. O de repente se entera que su novia le cambia o le engaña peor por otra mujer. Ya, eso ya es, o sea, como hombre no. Acabó. Ajá, y eso puede pasar en una edad joven, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Cáncer de próstata. No es un golpe fuerte que no lo asimila, entonces va a generar cáncer de próstata. Puede pasar en esas cosas, ¿no? Porque quizás ha tenido una infidelidad y es algo que ha golpeado directamente con su masculinidad, ¿no? O ha habido algo que le ha chocado. Renuncia a la sexualidad, por ejemplo, ha tenido un accidente. Incluso dice, ya no sirvo como hombre, ¿no? Entonces, cáncer de próstata. Depresión y culpa sexual, también, ¿no? Puede ser que, bueno, hay todo tipo de mujeres, hay mujeres que dicen, es que tú no, o sea, ya, con todo, tú no me satisfaces y esto, que lo otro, le hace sentir feo, le hace sentir que no vale como hombre, ¿no? Entonces empieza a desarrollar cáncer. El cáncer puede generar cáncer y a veces uno dice, ¿por qué? Siendo tan joven, ¿no? A veces uno no entiende, ¿no? Dice, que claro, y ahí dice la alimentación, es cierto, la alimentación pero es un 20%. Es importante, sí, pero es un 20%. Hay una parte emocional también. Presión y culpa sexual puede ser también porque de repente una persona que ha hecho una violación, ¿no? Y tiene esa culpa, ¿no? Es como decir, siento sucio, me siento culpable y no se perdona, ¿no? Entonces dice, mira, sí, es en el envejecimiento y ahí viene justo por qué a cierta edad normalmente, si no tiene todas esas cosas anteriores, ¿por qué a cierta edad? ¿Por qué? Porque el hombre dice, ya no soy el mismo de antes, empieza a tomar su pastilla, su Viagra, ¿no? Entonces, porque tiene esa creencia todavía, ¿no? De que si no funciona no es hombre, cosas así, ¿no? Entonces, por eso es más común que personas ya de cierta edad, como que ya empiezan a tener ese problema, ¿no? Por su propia preocupación, ¿no? ¿Qué más? En el cáncer de colon, que también es conocido, ¿no? ¿Qué pasa en el cáncer de colon? Ahora, el cáncer de colon, intestinos, estómago, tiene que ver con la digestión también, ¿ya? Pero la digestión es de emociones, no lo digiero bien, ¿ya? Pero en este caso, por ejemplo, tengo poca alegría interior, estoy más o menos satisfecho de mi vida tal como es, de repente quiero tales cosas y no lo estoy logrando, entonces no
no puedo digerirlo, ¿sí? No pasa, en otras palabras. Entonces, eso pasa con el colon. Empiezo a retener, me pongo a comer, inhibo mis emociones, ¿no? Es más fácil y mis necesidades se calman mucho más rápidamente. Elijo una forma de, ya que no puedo digerir esto, necesito otra recompensa. A veces es con la comida, justo comida de azúcar refinada, comida que sé que me va a hacer daño conscientemente, pues lo consumo. Y al final, cáncer de colon. Ella dice que el interno no aguanta. Claro, hay situaciones, seguramente eso no lo he visto como desvalorización sexual, sino la situación no la digiere y es algo que, como dice, no hay algo que irrita, le fastidia, ¿ya? Entonces es algo que puede tiene ser que que votar. tal vez se manifieste esto, ¿no? Claro, ahora, ojo, es importante cuidar la alimentación, ¿por qué? Porque ahí sí le diría, bueno, tiene que trabajar en su alimentación, porque es más rápido, si queremos decirle rápido, más fácil que un alimento le ayude a mejorar, que ella mejore. O sea, conscientemente se haga responsable. Toma un tiempo, no es de la noche a la mañana, puede durar hasta años, porque son decisiones y es un estilo de vida. Es más fácil que cuando tú te alimentes, es mejor. Por eso que dices, sí, ahora me alimento mejor y me siento bien. Qué bueno, porque eso sí te va ayudando, porque a veces solucionar la parte emocional va a tomar un tiempo y tiene que estar dispuesta también, ¿no? De repente dice, oye, eso no es tan importante para mí, en realidad sí. Cáncer de colon en la familia. Hay una acción vil, un golpe bajo, ofensivo, algo como dice que no se puede evacuar. No puedo salir de esta situación, no lo puedo digerir. Como dice, es demasiado desagradable para digerir. Quizás es esa situación, ¿no? Dice, ay, qué rabia que no me pueda quejar o que, ¿no? Cosas así. Entonces, o como se siente sucio, quizás por ahí, quizás va por ahí. Hay hombres que pues ni te preguntan ni te hacen hacer cosas, ¿no? Entonces como dice, aguantas, entonces tú te sientes sucio, dices, esto no quiero. Y pasa que tiene que ver con el colon, dice, mira, está pasando eso. Entonces, dice, por estar implicada en una cuestión de posesión, puede ser pelea por dinero, propiedad, qué sé yo, algo que le hace sentir culpable, también pasa eso, ¿no? Entonces, o me puedo sentir sucia por una situación vil que no me gusta, pero es con la familia, ¿ya? O de repente hay una pelea, por ejemplo, de hermanos, qué sé yo, ¿no? Entonces yo me siento culpable. Ahora, puede ser cierto o puede ser que yo estoy asumiendo una culpa que no me corresponde. Entonces, hay que tener cuidado con el cáncer de colon. El estómago. Para que yo presente tumores gástricos o un cáncer de estómago, necesariamente he tenido que haber vivido un conflicto alimentario mayor. Igual, otra vez, familiar, ¿ya? En la cual yo me he visto incapacitado para digerir el pedazo, ¿ya? La vivencia. No puedo digerir eso, pero tiene que ser algo fuerte. Y acuérdense, cáncer es algo fuerte, es un choque muy fuerte. Y por supuesto hay una experiencia realmente importante para mí, impactante, dolorosa. Ahí, por ejemplo, va a pasar, si yo tengo miedo a morir de hambre o alguien de la familia me está irritando, ¿no? De hecho, siempre alguien que sufre, por empezar con gastritis, es eso, ¿no? Siempre tiene alguien ahí o una situación, ¿no? Que dice, ay, discutí con él, me dio gastritis. No es algo que de la nada me dio gastritis, no, siempre ellos saben por qué. Ha pasado. Hay un trasfondo. Exacto, ¿no? Ellos dicen, no, es que no, fui a tal lugar, me dio gastritis. Si todo el tiempo ando también con gastritis, conozco personas que todo el tiempo desde ya han desarrollado su gastritis, Claro, son muy susceptibles, es que lo toman mucho personal, no son capaces de decir, basta, no, esto me fastidia, o no, ya no permito esto, ¿no? Unos eso y otros que también el problema, ellos lo maquillan tan bonito. Lo También. maquillan, o sea, no es, o sea, o es que no se tiene la coraje o la valentía de decir, esto es negro y este es azul, ¿no? Claro, o sea, no, si no lo maquillan lindo, precioso. Claro. Pero si tú abres la cortina, ahí está todo. Exactamente, sí, eso es lo que pasa. Una situación, a ver, en herencia, ¿no? Dice, mis hermanos y yo hemos recibido nuestra herencia, pero mi hermano pelea mi parte. Entonces, diría, ¿pero qué tiene que ver? Si mi parte que espero tiene que ver con que si me quitan esto, me está irritando, todo el tiempo está ahí ya me está, como dicen, este dolor, este fastidio, ya, pero ya es algo fuerte, ¿no? O se inventa una cosa, otra cosa, y después sorpresa, cáncer al estómago, ¿no? Porque dice, ay, quiero sacármelo de encima, pero está ahí todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la empresa, ¿no? La empresa no quiere, eso también es común, ¿no?
La empresa no quiere pagar la liquidación completa. Entonces, ¿qué miedo voy a generar? ¿Qué pasa si me muero de hambre? ¿No? No voy a tener para comer. Y pasa esto, si la empresa son abusivos y dicen, te vas y dicen, uy, justo está en quiebra, no hay plata. Entonces, ¿y ahora? ¿De qué vivo? No, hasta encontrar un empleo, ¿de qué vas a vivir? Tienes compromisos, 100 hijos, pagar estudios, o uno está estudiando, pagar su departamento, imagínate. Claro, entonces empieza este miedo, ¿no? Me voy a morir de hambre, empieza a desarrollarse, ¿no? Si no se procesa, viene el cáncer de estómago. Familia, por ejemplo, mi esposo ha muerto y sus hijos me piden dejar la casa y yo soy la madrastra. Entonces también me puedo morir de hambre, ¿no? O sea, es el lugar donde yo vivía, no tengo la posesión, entonces fácil que te vas, ¿no? Entonces, y me están irritando con el cáncer al estómago. Okay. Es importante eso, nosotros somos responsables de nuestra curación, ¿ya? Y como yo les decía, hay una parte emocional, pero también hay una parte alimentaria que es importante. ¿Por qué? Porque, como digo, este proceso, tenemos ese hábito, ¿no? Hábito quizás de que nos quejamos o que aguantamos cosas. Entonces, no es tan de la noche a la mañana cambiar, toma un proceso. Pero quizás si yo tengo problemas en el estómago, podría tomar alimentos que me puedan ayudar, ¿ya? Entonces, acá lo que les voy a poner. Ahora, ¿qué importancia es tener alimentación saludable? Intoxicándote, envenenándote, ese es tu premio. Bebidas azucaradas, claro. Claro, entonces... El Red Bull, si estás muerto, levántate. Te ayuda a morir lentamente, al menos, esa es su garantía. Una cajita de muerte, o sea, te está avisando en otras palabras. Claro, entonces es importante tomar una conciencia de salud, ¿sí? Porque quizás es más fácil cambiar la alimentación que a veces cambiar una forma de vida, una forma de pensar, ¿ya? Entonces es un complemento perfecto. En vez de tomar estas bebidas que nos hacen daño, el café de sobre, que en realidad, ¿cuánta vitamina aporta un café de sobre? Nada, invierte mucho en publicidad. Claro, o sea, lo que quizás te rebajan el producto, porque si hay buena comparación con lo de antes, invierten en publicidad y pues dicen ya, por ejemplo, la bebida que te da felicidad, cuando es la principal causante de la diabetes. Con los ositos te ponen, mira, que compártelo en familia, pero en otras palabras te estás tomando 12 cucharadas de azúcar. Es como que, ¿quién se tomaría en su sano juicio 12 cucharadas de azúcar? Nadie, pero sí lo hacen. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide.